es tan matérica, tiene que ver más con los trabajos procesuales. Y ahorita lo que les voy a platicar es una serie de piezas que tienen que ver con la modernidad y la idea del progreso. Específicamente, como lo abordo desde la prohibición del pulque, que pues, es una bebida que surge del agave. Y me interesa esta bebida y esta planta porque fue prohibida como en pro de vender cerveza. O sea, antes de 1900, lo que más se vendía era el pulque. Incluso se pensaba en hacer tuberías que conectaran todos los estados, al igual que tener tuberías de agua de pulque. El 98% de las personas consumían pulque, y cuando empiezan a llegar las cervecerías con la migración europea, empiezan a prohibir esto para introducir la bebida. Entonces, mi familia es de San Luis Potosí, una familia de campesinos, y como yo cuando yo crecí me contaban que el pulque y el aguamiel eran como un alimento con el que sobrevivían todas las personas en general. Y cuando migraron acá a Monterrey, a la colonia Independencia, pues les costó mucho el dejar de tomar aguamiel, porque el aguamiel era lo que les ayudaba. Por ejemplo, a mi abuelita, o sea, me cuenta que si no nació por aguamiel hubiera muerto cuando tuvo a mi mamá, cuando tuvo 2 hijos, porque en las sierras, cuando no hay medicamentos, lo que les dan es pulque y aguamiel para poder tener como proteínas. Entonces esta primera pieza, lo que hice, como les decía, que mi familia vivía en la colonia Independencia, y vivía justo donde se ven las casas del otro lado de la montaña. Entonces mi abuelita me contaba que con sus amigas bajaban de este lado, cruzaban el cerro, y aquí antes había una ladrillera hace mucho. Entonces me decía que la tierra de aquí era muy fértil. Entonces cargaban como cubetas con tierra, se las ponían en la espalda y subían y volvían a la Independencia para poner sus macetas. Entonces así como que volvían pues la mayoría de la gente venía de San Luis, entonces ellos tenían un interés por cosechar con la tierra de aquel lado del cerro no podían. Entonces en esta pieza lo que hice es que vine aquí a Lázaro Cárdenas, y en el camellón encontré un agave, y justo en medio del camellón, lo que hice aquí, como se ve, fue raspar el agave, que fue como cortar el quiote, empezar a raspar hasta producir un líquido muy cercano al aguamiel, que era el pulque. Y con las pencas, está ahí arriba de las pencas, que se llama pulque de ciudad. Y es una cosa como habla sobre cómo es este aguamiel, que sería dulce si fuera sido en el rancho. Pues acá era como una especie de catalizador de las impurezas, de la contaminación, y era como una especie como también performática de beberme después de eso, ¿no? Y esta otra pieza la presenté en Ciudad de México, y es lo mismo, realizar un agave, unas pencas de agave, pero con cartón de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Porque justo cuando fue la prohibición en 1936, aquí en Monterrey, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ya tenía premios, ya había ganado premios en Alemania, ya tenía una gran producción, pero la gente de aquí no lo consumía. Entonces lo que se hizo fue dar unos sobornos a diputados y al gobernador de ese entonces, que se llamaba Nicéforo Zambrano, para prohibir el pulque. Y entonces en ese momento, fueron 5 años de prohibición, era uno de los mayores delitos el consumir aguamiel, consumir pulque, como ahorita la marihuana. O sea, no se podía ni siquiera tener una planta de agave. Donde está Venustiano Carranza, ahí hasta la fecha se llama, de un lado la colonia se llama el agave, y del otro lado se llaman los agaves, porque ahí había campos de agaves que tuvieron que ser cortados cuando fue esta prohibición. Entonces esto es como, hizo una especie de agaves. Bueno, ahorita creo que se está medio cargando las imágenes, pero hice unos agaves de cartón con cartones de cerveza, y en medio, en vez de cuando raspas el agave para que salga el aguamiel, aquí lo que se hace es que en medio había una hielera. Entonces como raspabas pero el hielo, y abajo agarrabas la cerveza. Las cervezas que habían era cerveza indio y cerveza 2X. La cerveza indio, o sea, cuando ya existía la cerveza Carta Blanca y la Bohemia, que fueron las primeras, como la gente no los querían consumir, lo que utilizaron fue poner una etiqueta de un indígena, para que los indígenas se sintieran como con un acercamiento a la cerveza, porque ellos decían, no, la cerveza es gente de blancos, ¿no? Entonces ese fue un mecanismo como de publicidad para que la gente indígena empezara a tomar cerveza. Y la cerveza 2X
se llama 2X porque celebra la llegada de la modernidad, la llegada del siglo XX. Entonces realmente la cerveza se llamaba siglo XX, pero como tenía 2X, toda la gente en las cantinas le decían dame la de las 2X, y se le cambió a cerveza X. Y al igual pasó con la cerveza indio, se llamaba cerveza Cuauhtémoc, y igual, y dame la del indio, dame el indio, se quedó la cerveza indio. En ese sentido, esas piezas me interesan como una cuestión de la imagen y como yo le llamo como de micromuralismo, ¿no? Es como un sentido inverso y un poco parecido, y justo retomando tal vez lo de la idea de la modernidad y llegar a como a querer implementar una idea del progreso, como era tal, como lo hacían los muralistas, pero el muralismo era como una cosa inversa, ¿no? Una gran imagen que moviera masas, y esta era pequeñas imágenes en masa que distribuían, como que se te iban ahí quedando lo de la cerveza. Y en ese sentido hice este mural que es con el cerveza de las 2X, y nada, estaba como dentro de la misma galería, y era pues simplemente el hecho como de hacer énfasis en la idea de 2X y la idea de defender lo que significaba el progreso, lo que significaba llegar al siglo XX. La idea también de la cerveza, como se vendía, era que era cristalina y el pulque era turbio. El pulque pues no causaba, se supone que causaba enfermedades, es lo que decían. Sin embargo, actualmente el pulque se ha comprobado que es anticancerígeno y tiene muchos beneficios, en cambio de la cerveza no. Y esta es otra pieza que estaba dentro de ahí de la galería, que es se llama paisajes líquidos, que son cajas de acrílico. Esta tiene adentro pulque. Entonces la idea aquí de esto era como pensar en la pintura como en diferentes términos, como le decía, como un performance bacteriológico. Entonces tú llegas a la galería y entonces olía este olor fermentado, entonces también era una especie como de llevar la pintura al olfato, a la nariz, y que pudiera entrar. Y al mismo tiempo, cuando tú lo veías colgado a la pared, pues pensarías que es un monocromo blanco, pero conforme pasaban las horas continuaba la fermentación. Entonces al mismo tiempo era como una especie de película que la imagen iba cambiando, iban subiendo las burbujas. Entonces como una cosa tan pequeña de un monocromo blanco pequeño de 30 centímetros, pero que te llevaba por la vista, por el olfato, y bueno, esta forma parte de serie de paisajes líquidos, que es un bastidor de acrílico en el cual vierto, en este caso era un caguamón 2X, y pues la medida del lienzo de acrílico me lo da el caguamón entero. Ahí se ve de esta forma. Entonces es un poco lo mismo, tú te acercas a la pieza y es un monocromo, donde estás viendo subir y bajar las burbujas cristalinas. Y igual, después esta pieza se llama Paisajes del siglo XX. Y esta se llama Revuelta Indígena, y es como el mismo principio, es un caguamón de cerveza indio, como solamente vertido en esta caja de acrílico transparente. Y estas piezas cuando se presentan se dejan, arriba tienen un pequeño hueco y empiezan a generar hongos y bacterias. Entonces conforme va pasando el día se van aumentando de hongos. Y eso es como la idea de cuando se vendía, la idea de por qué era mejor la cerveza que el aguamiel o el pulque. Era porque supone que como el pulque era a través de una fermentación, supone que te iba a causar daño porque tenían pues hongos, ¿no? Y la cerveza era la buena porque era cristalina, y cómo te podías tomar algo que no veías porque era turbio. Entonces estas piezas como simplemente es esa idea de presentar cómo se van continuando las cervezas pues fermentando también. Esta pieza se llama El beso del alacrán, y era una forma también de como catar el pulque. Cuando tomabas pulque se hace una viscosidad, entonces antes de tomarlo lo aventaban al piso y se generaba como esa especie de alacrán. Entonces la idea, o sea, a mí aquí lo que me interesaba es que no hay formas, no existen todavía las normativas como para regular el pulque, de qué tanto alcohol va a tener, como se dice en la cerveza, no hay una receta para esto, porque dura tan poco que es demasiado artesanal. Entonces esta idea de catar a través de una imagen, como se me hace pues muy simbólico, y también como un acercamiento también a la pintura, ¿no? al vaping que existía, y eso es como justo lo que me interesa, como los procesos artesanales que tenían antes, y que con la idea de la cerveza pues se perdía como toda esta parte espiritual o ritual de beber alcohol, ¿no?
Estas piezas son unos mosaicos de la primera publicidad que hubo de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y esto lo saqué de Periódico El Porvenir. Y lo que me interesaba en estas piezas de la publicidad es que el Cuauhtémoc, pues cuando lo ilustraron, pues realmente ilustraban un como hombre blanco europeo, solamente que con penacho, ¿no? Y pues estos mosaicos lo que hice fue como cortar con latas de cervezas y lo fui como rellenando, y está puesto sobre 2 latas de cerveza indio como medio aplastaditas. Se veía al fondo, y delante es otra instalación de un six de cervezas de indio con tierra, que se llama la última cerveza del desierto. Y en la parte de adentro, cuando tú te asomabas al six, había unas pantallitas, y en esas pantallitas se estaba reproduciendo una película que se llama Que Viva México, que es de un cineasta ruso, se llama Sergei Eisenstein, que es el padre como del montaje, el padre de la edición en el cine. Y esta persona vino a México a producir una película justo sobre la modernidad y justo sobre el proceso histórico que estaba pasando el México postrevolucionario. Entonces su idea era sintetizar las problemáticas de la tradición de México indígena con la como idea colonizadora. Y entonces era como una visión como muy reduccionista de que lo quería hacer. Al final esta película no se termina, no la termina él, la filman por completo, no se termina, y ya nunca se editó esa película. Entonces lo que yo hice fue como retomar esa película, la parte en específica que tiene son 15 minutos que habla sobre la producción del pulque y el agave. Y entonces esa parte yo la meto en estas latas. Entonces dentro de la lata se ven como estos abstractos, que justo lo que me interesa aquí es volver a problematizar lo que él quiso reducir, como una idea tan simplista de venir a ver o a tratar de explicar las tradiciones indígenas. Como aquí es como, o sea, te tocaba ver como de repente solamente una piedra de un frame que estaba pasando, y como es volver a no entender y volver a hacer complejo eso. Esta es una pieza en el mismo sentido, pero es con una lata de cerveza Heineken, igual tiene una pantalla adentro, y lo que muestra aquí es se llama Pulque Beintun, que es un film que mandó a hacer Hitler. Hitler tenía un programa para crear superhombres, y dentro de ese programa tenía cineastas que mandaban alrededor del mundo para encontrar bebidas o alimentos que prometían como hacer al hombre como superpoderes. Una de esas cosas como místicas mandó a un grupo de cineastas aquí a México cuando se enteraron que existía un pulque que supone que se le llama el pulque de los dioses, que supone que es del dios Mayahual, y supone que te generaba poderes porque en ese entonces solamente lo consumían sacerdotes indígenas. Vienen a filmar el pulque, y este film duró perdido hasta hace 2 años, que se encontró en una biblioteca nazi, y ahorita apenas hace unos meses regresó a México. Y en esta lata de cerveza, pues cuando te asomas adentro del Heineken, están pasando ese frame que son como un film como de 5 minutos filmado por los nazis. Y un poco aquí igual, me interesa esta misma idea extractivista del acercamiento a las culturas indígenas o a las tradiciones, pero no como para adoptarlas, sino más bien como pues para extraer como ciertos beneficios y hacerlos eficientes, ¿no? Eficientizar es como la cosa que me genera problemática. Y esta Heineken está cortada como en forma de agave, porque las latas, el pulque en algún momento en los 80 las quisieron enlatar, y al final las latas no pudieron tener la fermentación, y cuando estaban en las tiendas, en los anaqueles, explotaban a los 2 años. Entonces como cuando yo leí esto, me generó como esta idea de que wow, o sea, es como una resistencia, una cosa performática de la misma bacteria en el que se resiste a ser industrializada, y cuando explota vuelve a generar la forma del agave, ¿no? Como algo muy poético que me hizo. Y pues para terminar estas cosas sobre la idea de lo eficiencia y como estas cosas de querer hacer como todo limpio, pulcro, como era lo de la cerveza y las ideas de la modernidad. Esta última pieza la hice aquí para una plaza nueva que va a estar aquí en San Agustín, que se llama Órriga. Y este es un sol.
está como una abstracción de este sol, de cómo se ven a través de un telescopio, como estas explosiones solares. Y la idea de este sol era que estaba bajo una fuente, un espejo de agua, entonces la idea es que el sol rebotaba en la fuente de agua, el agua le daba a este sol dorado y el dorado lo rebotaba para arriba. La relación con esto, con las otras ideas del pulque y del agave, es la idea de la noción del trabajo y del ahorro y las nociones de querer como lograr una perfección. Cuando personalmente como las ideas que a mí me interesaban de todos estos procesos tradicionales era aprender a aceptar el error, a aprender a aceptar que las cosas no están bien y que no van a estar bien, y que igual para la gente de mi generación nos va a tocar que aprender a lidiar con eso, ya no buscar como las cosas como brillantes, pulidas, como es la idea esta de la idea del iPhone, ¿no? De todo este diseño. Ahora tenemos que aprender a aprender a amar los errores, aprender a amar como el vaso de barro, aprender a querer estas cosas tradicionales. Y en este sentido esta pieza, pues, la parte de atrás, el sol es de óxido, y aunque pareciera como algo muy, muy sencillo, como que a mí sí me interesaba que se viera en esta pieza como esa factura de no está hecha en una máquina, de no está hecha en un gran taller. Es como algo que fui soldando como poco a poco yo, y tiene como muchos detalles, pero que están como o sea, hecho adrede, ¿no? Porque iban a estar en esta plaza comercial donde me interesaba que se notaran que no fuera una escultura perfecta, que fuera una escultura donde tú vas a una plaza comercial donde todo va a estar dorado, donde van a estar las mejores marcas de diseñador del mundo, y la parte, o sea, como esta parte que es la más grande va a ser la que va a tener más defectos dentro de la plaza. Entonces para mí era como una especie de aportar esa idea de aprender a amar el error y aprender a amar lo viejo y aprender a entender de que el mundo va a ir siendo así y tenemos que ir cada vez más a acostumbrarnos y a querer aceptar esos cambios. Y ya. ¡Bravo! Muy bien. No sé, preguntas. No sé si quieren. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Tiene? ¿Ya está instalada la última pieza? Sí, ya está. En la plaza todavía no abre, es como forma parte de Fashion Drive de San Agustín. La plaza todavía no abre, ya está instalada. Yo creo que en 2-3 meses más abre la plaza. Sí. ¿Cómo consigues, digamos, por ejemplo, o sea, cómo te enteraste o cómo llegó a esta cinta de los nazis, por ejemplo? Pues lo de los nazis, nada, vagando en internet, creo. Vagando en internet, estuve a punto de comprarla. Ajá. Cuando me enteré, la vendieron por $18. Ajá. Eso. Y lo compró un coleccionista aquí en Puebla que tiene objetos, que tiene la mayor colección de objetos de agaves. Y me topé en internet en una casa de subastas, que iban a subastar todos esos objetos nazis porque obviamente ya no los querían en Alemania, preservar eso. Y al final cuando me enteré ya no alcancé a registrarme en la subasta, y yo pensé que ya la iba a perder así de vista, y como al mes me enteré que la compraron aquí en México, la compró este señor, y ya le mandé un correo y ya vi la cinta. Uh-huh. Ok, muy bien. No sé, ¿alguien más tiene dudas? Pues bueno, muchas gracias. Gracias.